yo sigo hablando porque veo solamente el PPT aquí en mi máquina, me avisas por la línea, ¿ya? Gracias. Bien, vamos hoy día, si recuerdan lo que vimos el día lunes, dijimos que íbamos a presentar en este capítulo bastante cortito los métodos clásicos. Ya vimos el día lunes el método de llamado de la ecuación de pendiente y de flexión. ¿Por qué? Porque es plantearle a un tramo de una viga la relación que hay entre los momentos en los extremos de esa viga con los desplazamientos, ya sea desplazamientos lineales y giros en esos extremos. Vimos una ecuación que expresa el momento en un extremo en función de qué? Del giro en ese extremo, el giro en el extremo opuesto y el desplazamiento lineal relativo entre esos dos extremos de una barra, que podría ser una viga, también puede ser una columna cuando se estudia, cuando se aplica ese método a pórticos. La barra puede ser una viga, pero puede ser una columna, ¿sí? Lo vimos incluso en el ejemplo de pórtico. Entonces, recapitulando rápidamente ese método, consiste en aplicar esa ecuación a cada extremo de una barra. Se escoge una barra, se aplica la fórmula para lo que sería el extremo izquierdo y luego se aplica la fórmula para el extremo derecho. Esa ecuación nos da el momento, nos expresa el momento en un extremo en función, repito, de tres variables, ¿no es cierto? El giro en ese extremo, supóngase que planteamos el momento para el extremo X, para el extremo izquierdo, déjenme usar este lapicero, acá están viendo, ¿no? Si esta es una barra, disculpen, esto no es una barra. Vamos a hacerlo más recto posible. Si esta es una barra, ya. Esta barra, nosotros podemos saber una relación entre el giro en este extremo, llamémosle A y B, pero este A y B recuerden que es relativo, ¿no es cierto? Es el nombre que debe tener el extremo izquierdo, el extremo derecho, el giro en B. Y si este extremo suba o baje, no sabemos. Supónganse que es algo así. Entonces, el desplazamiento entre este extremo y este extremo, supongamos que sea todo esto, ese es el desplazamiento relativo entre A y B. ¿Se recuerda? No nos interesa este desplazamiento absoluto de A, no. No nos interesa, no interesa tampoco el desplazamiento absoluto de B. Lo que nos interesa es el relativo. Si uno sube y otro baja, será la suma. Si los dos bajan, será la diferencia de cuánto baja uno más que el otro. Si los dos suben, igual, la diferencia de cuánto sube uno más que el otro. Pero siempre es el relativo. Entonces hemos dicho que se puede plantear la ecuación para MA, que sería en este extremo, igual en que en función de esos tres parámetros, delta A, delta B, y ese desplazamiento relativo delta entre A y B. Ustedes han visto ya la ecuación, es cuestión de aplicarla a ese tramo, sabiendo si la ecuación es para el extremo izquierdo. Y también vimos la ecuación para el extremo derecho, MB, que será también una función diferente de la anterior, vamos a llamar la función G, que se expresa en función de las tres variables, delta A, delta B y el desplazamiento relativo A y B, ¿sí? Entonces, para ese tramo, perdón, esto es delta A, B. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones en función de esas tres incógnitas. Pero ojo, este es el momento debido a la fórmula. A esto hay que sumarle, ¿qué cosa? El momento de empotramiento, que hemos llamado mu, de A a B. Y acá habría que sumarle el momento de empotramiento mu, BA. ¿Qué cosas son estos momentos de empotramiento? Son la misma viga, voy a dejarla por acá, la misma viga AB, solo que la empotramos
en sus dos extremos, y sobre esta viga aplicamos todas las cargas externas, todas, sin excepción, por única vez. Todo, incluso pueden ser cargas puntuales, cargas repartidas, momentos, y lo que hallaremos serán los momentos en este extremo. El sentido positivo es ese será el mu AB, porque está en el extremo A, en dirección hacia B, y aquí también en otro extremo, lo vamos a poner con doble flecha para distinguirlo de las cargas externas. Este es el momento de empotramiento. Este será el sentido positivo, este será el mu BA. Esos son los momentos que vienen a sumarse a los momentos que da la fórmula, y tendremos ahí sí ya los momentos completos en el extremo A y en el extremo B. Y esto lo aplicamos para cada tramo de una viga continua de varios tramos. Luego ya saben, lo que se tiene que hacer es el equilibrio en cada coordenada, que por lo general son las rotaciones en el nudo A, B, C. Es algo como esto, ¿no? Si este es un nudo, tendremos el momento por un extremo, lo que viene de la viga, pero en sentido contrario, lo que viene de la viga en el sentido contrario, y hacemos que la suma de momentos sea igual a ¿cuánto? A lo que esté aplicado acá. Si no hay nada aplicado acá, lo igualamos a 0. Si aquí hay además un momento aplicado, lo sumamos ese momento aplicado, ¿no? Entonces, ese es el método del método de decisión de, perdón, el método de pendiente y deflexión, el que hemos visto en el acápite 7.1. El método de pendiente y deflexión, y creo que es bastante obvio decir que es el método de pendiente y deflexión. ¿Por qué? Porque depende de las pendientes en el extremo A, en el extremo B, y la deflexión entre ambos extremos A y B. Ese es el resumen de lo que hemos visto el día lunes. Hoy día vamos a ver otro método que se basa también un poco en esto. También es un método de rigidez, porque las variables son los desplazamientos, pero tiene una gran diferencia. No vamos a llegar a un sistema de ecuaciones. Aquí, si recuerdan los dos ejemplos que hemos desarrollado el día lunes, la viga y el pórtico, planteábamos, estas ecuaciones se van planteando, son ecuaciones con incógnitas, ¿no es cierto? Pero luego hay que resolver el sistema de ecuaciones. Si el sistema tiene muchos elementos, vamos a trabajar con muchas ecuaciones, y al final la complicación es el álgebra, nada más, ¿sí? Es el álgebra. En un problema pequeño como lo que hemos visto ayer, el día lunes, perdón, esos problemas pequeños de la viga y el pórtico eran muy básicos. El sistema de ecuaciones era muy complejo, pero si queremos aplicar el método como era necesario en el siglo pasado, a pórticos de muchos niveles, de varias luces, ya se imaginarán que aplicar la fórmula implicaba gran cantidad de ecuaciones. Y eso es lo que hacía engorroso, trabajoso, a veces difícil de aplicar el método. Entonces aparece, vamos a borrar todo esto, que ha sido la explicación. Vamos a ver ahora en este método, que es aplicando también los conceptos de rigidez, porque vamos a hallar las fuerzas en función de los desplazamientos desconocidos. Lo que vamos a llegar es a un sistema, a una metodología de aproximaciones sucesivas. Es decir, el método de distribución de momentos no llega a un valor exacto, sino que partimos de hacer una aproximación y la vamos afinando hasta que nosotros decidamos ya, la precisión que hemos alcanzado es suficiente y ahí quedamos. Y esos son los valores que yo acepto. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ir aproximando la respuesta. No se llega a un valor definitivo a partir de resolver unas ecuaciones. Comencemos entonces con la explicación de este segundo método llamado distribución de momentos. Así lo presentó su autor. Algunas generalidades para conocer mejor el tema.
Fue desarrollado por el científico Hardy Cross en 1930. Lo presentó ante la sociedad científica. Fue uno de los avances más notables en el análisis estructural en el siglo XX porque fue una metodología mucho más simple que las que se tenía anteriormente, como eran los métodos de flexibilidad, de rigidez, basados en ecuaciones, que eran para problemas grandes, eran sistemas de ecuaciones muy, muy grandes que eran imposible resolverlos manualmente como era en la época. Por eso es tanto que al método se le llama luego el método de Cross. Es más conocido en muchos textos como el método de Cross, en muchos documentos se le hace referencia como el método de Cross por hacer esta alusión a su autor, para resaltar al autor. Como les dije, es un método de aproximaciones sucesivas. Este método evita la necesidad de resolver un sistema de ecuaciones simultáneas como los métodos de desplazamientos. La aproximación inicial de los momentos de extremo de elementos, ¿a partir de qué? De los momentos de empotramiento. Esa es la partida. Es decir, aquí quiero hacer un esquema muy básico. Fíjense, si tenemos una viga de varios tramos, comenzamos con este extremo, aquí, aquí, de varios tramos. Y con muchas cargas repartidas, cargas puntuales. ¿Sí? Una viga hiperestática, si se dan cuenta, con muchos tramos, muchas cargas de todo tipo. Bien. El método dice lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros empotramos todas las vigas, todos los tramos? Algo como hicimos en el método anterior, ¿no es cierto? Uno de los estados era empotrar todo. ¿Recuerdan el método de rigidez clásico, en la introducción que hicimos en el capítulo anterior? Es decir, todos los grados de libertad los estamos restringiendo, ¿no es cierto? Los giros que podían darse en los nudos los estamos restringiendo. Todo está empotrado. Y después hallamos, como está empotrado, podemos hallar los momentos usando las tablas que conocemos, podemos hallar los momentos en estos extremos. En cada tramo bien empotrado, ¿se dan cuenta? En cada extremo izquierdo y derecho de cada tramo de viga, podemos encontrar estos valores. Con un poco de trabajo seguramente, pero usando las tablas, vamos a llegar a hallar estos momentos. Pues bien, Cross dice ya, inicialmente esos son los momentos reales. Los momentos reales, no, digamos, es mi primera aproximación a los momentos reales, ¿de acuerdo? Todos se dan cuenta que es imposible que esos sean los momentos reales, pero sin embargo es una primera aproximación. ¿Qué viene luego? Unas correcciones. ¿De qué forma? De la siguiente forma. ¿Qué pasa si soltamos, desaparecemos el empotramiento aquí y aquí? ¿Se dan cuenta? En esos dos nudos alternos. Si desaparece el empotramiento, veremos que este momento y este momento me podrían decir si son iguales o no. Antes de soltarlos, antes de desaparecer los empotramientos, los momentos que está a este lado izquierdo y al lado derecho, ¿son iguales o son diferentes? ¿Me podrían confirmar alguien? Si es que hay alguien en la clase. Antes serían iguales. Yo sí, iguales. ¿Usted cree que son iguales? Ojo, que lo he obtenido a partir de analizar este tramo con estas cargas, y este momento lo he obtenido de analizar este tramo con estas cargas. Cargas son diferentes, las luces son diferentes. Serían momentos diferentes. ¿De acuerdo? Son diferentes porque son tramos que no se parecen en nada en la carga ni la luz. Entonces los hallamos
y comparo el que está a la izquierda del nudo con el que está a la derecha. Pero ustedes saben que en la realidad deberían ser iguales, porque el diagrama de momentos es uno solo, viene así y baja. Entonces, el momento que viene por el lado izquierdo debería ser igual que el momento del lado derecho, no se confunda, eso es lo real. Pero ahorita, con el método esto de haber empotrado todo y hallar los momentos de extremo, me resulta que el de la izquierda es diferente con la derecha. Entonces, tendríamos algo como esto, no tendríamos así, sino tendríamos algo así. Voy a borrar mejor. Y lo que tendríamos sería lo siguiente. En este nudo viene la viga y tendríamos algo como esto, un valor de momento por el extremo izquierdo que es este y otro valor de momento que por la derecha que es este, diferentes. Y entonces hay una diferencia. Repito, porque he calculado solamente con las vigas bien potradas. Esa diferencia, en la realidad, ¿cuánto debería ser? Es lo que dijeron ustedes. ¿Cuánto debería ser la diferencia en la realidad? A ver, jóvenes, digan algo, pues, ¿no? Cero. Cero, cero. Cero. Perfecto. Tendría que ser cero. Deberían ser iguales, ¿no es cierto? Deberían ser iguales. A no ser que en el nudo haya un momento aplicado. Pero eso es raro. Digamos que no hay momentos aplicados, entonces el momento por la izquierda tendría que ser igual que el momento por la derecha. Y eso significa que la diferencia tiene que ser cero. Perfecto, que tenga claro eso. Entonces, ¿qué dice Cross? Ah, muy bien, ya. Como existe una diferencia, yo quiero eliminarlo para que los dos queden iguales. Entonces, ¿qué hago? Esta diferencia se la reparto un poco a uno y un poco al otro. Y en forma tal que ahora sí tendría un diagrama de momentos más o menos así. Viene por aquí y va a ser igual al otro lado. Entonces, esta diferencia la reparto. Pero ¿cómo la reparto? Mitad, mitad sería lo más básico. La mitad para que crezca este de izquierda y la mitad se la quito al de la derecha para que quede a nivel, ¿no es cierto? Pero Krauss dice, no, eso no es nada analizado estructuralmente. Lo que va a decir lo siguiente. En este nudo al que estoy analizando, le llegan dos tramos, ¿no es cierto? El tramo de la izquierda, el tramo de viga de la izquierda, estén atentos, y el tramo de viga de la derecha. Entonces dice, ¿cuál es más rígido? El tramo de la izquierda va a tener una rigidez K izquierda y el tramo de la derecha va a tener una K derecha, rigidez derecha, de la viga derecha. Si las dos rigideces son iguales, sí, le reparto igual. Pero si uno de ellos es más rígido, le voy a repartir de esta diferencia un poco más al más rígido. En otras palabras, dice, reparto en proporción a la rigidez de la viga, a la rigidez del tramo. Y eso es todo. Y una vez que ha igualado estos dos extremos, los momentos de esos extremos, dijimos era este nudo y este nudo, que son alternos, no son contiguos, ¿sí? Entonces ya teníamos, digamos que el momento, si me fijo en este nudo de aquí, por la izquierda y por la derecha ya están igualados. Si me fijo en este nudo de aquí, por la izquierda y por la derecha ya están igualados, ¿sí? Para lograr esa diferencia, lo que hemos tenido que hacer es como que si este nudo que está empotrado hubiese girado un poco para lograr un giro tal que genere el momento que se está llevando el tramo derecho y el momento que se está llevando el tramo izquierdo. Con ese momento hemos nivelado, digamos, este nudo, si esto es 1, esto sería 2, esto sería 3, esto sería 4, y esto sería el nudo 5, ¿ya? Si están viendo acá arriba. Entonces hemos nivelado el nudo 2 y el nudo 4. Pero acuérdense de lo siguiente, cuando nosotros vimos, aquí voy a hacer otro esquema adicional, por eso es que es mucho mejor hacer en la clase, en la pizarra, porque los esquemas se hacen más fáciles de construir, puedo hacer más detalles, lo que quiero explicar, ¿de acuerdo? Pero debido a la coyuntura, aguantémonos y hay que trabajar con lo que se puede.
Espero que me sigan. Recuerden, lo que hemos hecho es que si el nudo 2 es este de acá, que está bien potrado, es como que si estuviese girado. Y al girar, ha generado un momento que justamente es lo que me permite balancear el momento aquí, a este lado. Y ese momento se iguala con el que está al otro lado. O sea, el lado izquierdo ya está balanceado con el lado derecho. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces ya están balanceados. ¿Qué pasa si ahora nos fijamos en el nudo 3? Este de aquí. Ese nudo 3 lo tenemos nosotros bien potrado. Y lo que hacíamos es, dijimos, tenemos que aquí un momento y por aquí otro momento, que son diferentes también. ¿No es cierto? Nuevamente tendríamos, digamos, un momento por aquí, por un lado, y otro momento por otro lado. Entonces también hay una diferencia. ¿Sí? ¿Qué se hace con esa diferencia? La repartimos. Un poco para el tramo izquierdo y un poco para este tramo derecho, que ya no son el izquierdo y el derecho de este el nudo, ¿ah? Ahora estamos viendo este nudo de acá. Entonces, esa diferencia entre los momentos de empotramiento se la pasamos un poco al lado izquierdo y un poco al lado derecho para que se igualen. ¿En base a qué? A su rigidez, que ya veremos cómo se calcula la rigidez para hallar esa proporción. Lo importante que es el concepto. Pero acuérdense que algo que está faltando, quiero aquí comentarlo. Cuando nosotros tenemos un elemento bien potrado, y acá termino con estos esquemas que están un poquito forzados, pero espero que me estén siguiendo en algo. Cuando nosotros, para generar esos momentos que estamos distribuyendo al lado izquierdo, al lado derecho, es como que si hubiésemos hecho un giro acá. ¿Sí? Se hace un giro y aparece el momento. El momento justamente tienen que ser iguales a esos momentos que estamos nosotros distribuyendo al lado izquierdo y al lado derecho. En este caso estaríamos distribuyendo este momento para este lado de acá. ¿Sí? Y con eso hemos igualado el de momento al lado derecho del nudo y el momento que está por el otro lado del nudo. Con eso se iguala una porción a cada uno. Pero acuérdense en algo, cuando tenemos una barra bien potrada y hemos dado el giro en el extremo izquierdo y aparece un momento en I, en el lado derecho no permanece quieto sin pasar nada, no queda indiferente. Si aquí hay un momento MI, aquí aparece un momento MJ, ¿se acuerdan que es la mitad? Aquel momento valía 4 EI sobre L en el extremo que gira. 4 EI sobre L. Y en el extremo que no giraba aparecía la mitad, un momento que valía la mitad, valía 2 EI sobre L. ¿Por qué? Porque siempre que aplicamos, que aparece un momento en un extremo por debido a un giro, en el otro extremo que no gira, también se aparece un momento adicional. Entonces, fíjense, si regresamos a este nudo, que fue el segundo nudo que hemos balanceado, pero se apareció aquí un momento, este momento produce en el otro extremo la mitad. Aparece un momento igual a la mitad del que hemos aplicado aquí, para balancear. Pero si acuerdan, el nudo acá de la izquierda ya estaba balanceado en el primer paso. Ahora que le estoy pasando este momento adicional debido a que estoy balanceando aquí, voy a desbalancear nuevamente este nudo que balanceé al inicio. Entonces, primero comenzamos acá, balanceando, y va a transmitir un momento al otro extremo. Luego, todo esto que está acá, que está desbalanceado, lo balanceamos. Pero al balancearlo, generamos un momento aquí y que genera otro momento en otro extremo. Ese momento que aparece va a desbalancear lo que ya estaba balanceado. Entonces, habrá que balancear de nuevo. Pero al balancear de nuevo, desbalanceamos lo que ya estaba balanceado acá y tendremos que balancear nuevamente. Entonces, se dan cuenta, el balanceo en un nudo, llevarlo al balance, a igualarlo,
genera momentos que se van a los otros extremos y desbalancean lo que ya estaba balanceado. Y así hay que hacerlo sucesivamente. ¿Cuánto? Hasta que el desbalance sea muy pequeño y ya no balanceemos más y digamos, ya aquí terminó el método. Ese es, en palabras simples, lo que vamos a explicar aquí, ¿sí? Es un método de balancear, pero que se desbalancean los otros. Balanceamos y balanceamos. Vamos a borrar todo esto. Y comenzamos. Entonces, leamos la última bala de esta diapositiva. La aproximación, la anterior incluso, es un método que evita la necesidad de resolver sistemas de ecuaciones simultáneas en los métodos de desplazamientos. Es la aproximación inicial, lo que he dicho en el ejemplo, en el esquema que hice ahorita, la aproximación inicial de los momentos de extremo de elementos se da a partir de ¿qué? De los momentos de empotramiento. Esa es la primera aproximación. Luego, por un proceso iterativo, se van corrigiendo los desequilibrios en todos los nudos. En cada proceso se agregan a los nudos que están desbalanceados momentos equilibrantes y desequilibrantes cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque agarramos un nudo y no agarramos el siguiente, sino el alterno, como saltándonos un nudo. Entonces, equilibramos un cierto nudo, pero al equilibrar esos nudos agregando momentos, esos agregados generan momentos adicionales en los nudos que están en el otro extremo de cada barra. Y entonces, si esos nudos ya estaban equilibrados, al llegarle nuevos momentos de extremo, se desequilibran. ¿Qué se hace? Regresar al momento que estaba equilibrado y que se ha desequilibrado para nuevamente equilibrarlo. Y eso genera otra vez desequilibrio en el otro juego de nudos. Es un equilibrar y desequilibrar, equilibrar y desequilibrar, hasta llegar a que ese desequilibrio sea muy pequeño, no haya cambio. Por ejemplo, digamos que valía 128.7 y ahora vamos a equilibrar y sale 128.72, ya es casi lo mismo, entonces podemos dejarlo ahí que 128.7 sea el momento final. A ese nivel de aproximación podemos llegar. Finalmente se llega a un equilibrio en el nudo con una aproximación aceptable. ¿Se dan cuenta? Nunca habría un final para este método. ¿Por qué? Porque siempre podemos ir agregando y equilibrando y desequilibrando. Lo que sucede es que los equilibrios pueden ser cada vez mucho más pequeños, pueden ser del orden de milésimas, 10 milésimas, de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la 7. El método nunca va a parar. Está en nosotros que digamos, pues, no voy a trabajar con aproximaciones de 5 o 6 decimales. Basta con un decimal que quedan iguales en una iteración suficiente, o máximo 2 decimales. Ahí es donde uno dice, aquí termina el método. Bien, esa es una presentación que tal vez es un poco difícil de entenderla una primera idea. Vamos a ir viendo más detalles, pero que valga solamente como un entender de que el método es ir aproximando cada vez mejor, afinando cada vez mejor los momentos finales. Y la buena noticia es que los momentos que desequilibran, lo que ya estaba equilibrado, siempre son más pequeños, o sea, no es que el desequilibrio pueda dispararse y eso no converja, siempre el método va a converger hacia el valor real. Se establece la siguiente convención de signos positivos para los elementos. Ahí tenemos un tramo de una viga, de extremos A y B, con cargas aplicadas, todo tipo de cargas, no interesa, y vemos que el momento del extremo A, para que sea positivo, tiene que ser horario, y en el extremo derecho, para que sea positivo, tiene que ser horario también, ¿de acuerdo? Si algún momento nos resulta realmente que es antihorario, sería un momento negativo, pero estos son las direcciones positivas, hay que tenerlas muy en cuenta, siempre horario. Otro punto, los momentos de empotramiento. Ya lo hemos visto en el método anterior de pendiente de flexión. Los momentos de empotramiento son los momentos reales que se obtienen cuando a la viga le aplicamos, al tramo de viga que estamos estudiando, le aplicamos todas las cargas externas que están aplicadas en ese tramo. De una forma más formal decimos que son los momentos producidos por las cargas externas aplicadas a un miembro, cuando los extremos se consideran
empotrados. Entonces es un tramo que está empotrado a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, si el tramo tiene más que una carga P a una cierta distancia A y B de los apoyos, sabemos que por tablas que el momento a la izquierda vale PAB cuadrado sobre el cuadrado y es antihorario. Por lo tanto, ese es un momento que sería negativo en la convención de signos. Y al otro extremo aparecerá un momento que valdrá PA cuadrado B sobre L cuadrado y que será de sentido, como se muestra ahí en la figura, horario. Por lo tanto, este será un momento positivo. Mientras que este será un momento negativo. De tabla también tenemos la típica carga bien potrada con carga repartida uniforme en un tramo L. Ya saben, omega L cuadrado sobre 12. Y también tendrá un sentido antihorario, por lo tanto este es un momento negativo. Y al otro lado, por simetría, también vale omega L cuadrado sobre 12 y será horario, por lo tanto será positivo. Digamos que estas dos son las cargas más típicas que nosotros vamos a encontrar en todos los problemas. No son las únicas, pero son las más comunes. Digamos que el 80-85% de todos los problemas se basan en usar estas dos cargas. Hablemos ahora de la rigidez a flexión de un elemento. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando tenemos un nudo que tiene momentos diferentes por la izquierda y por la derecha, esa diferencia debe ser cero. ¿Y qué se hace? Se le reparte un poco a una y un poco a la otra. Podría darle todo a una, ¿no es cierto? La que está más abajo, darle todo para que iguale con el que está a la derecha. Pero eso no sería, digamos, no tendería a ser más real, porque sabemos que ninguno de los dos valores es el real. Nosotros queremos el valor real, tanto a la izquierda como a la derecha. Y por eso el método es, mejor esa diferencia la repartimos un poco al que está a la izquierda, un poco al que está a la derecha. ¿Y cómo lo repartimos? En una forma ponderada, en base a la rigidez. Tenemos entonces, para un elemento bien potrado, el cual experimenta una rotación θ sub A en el extremo A, producirá los momentos de extremos que se muestran. Esto ya lo conocen, ténganlo entre sus tablas, porque lo vamos a usar todo el tiempo, es el fundamento para el análisis estructural. Cuando una bien potrada gira un ángulo A, en su extremo A, aparece un momento MA en el extremo girado y también un momento MB en el extremo que no gira, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que el momento MA valdrá 4EI sobre L por el giro θ sub A. Aquí lo decimos entonces, la rigidez a la flexión de la viga, vamos a llamarla K, estará dada por la relación del momento dividido entre el giro. Dado que ante un giro θ sub A se produce el momento M sub A, vamos a tener lo siguiente. El M sub A ya sabemos desde el capítulo anterior que vale esta constante 4EI sobre L que multiplica al giro de A. Lo que decía acá. Entonces, este momento vale 4EI entre L. Ya saben, EI es propiedad de la viga, del tramo. La E, módulo de electricidad, y la inercia de la sección transversal, dividido entre L, 4EI sobre L, que multiplica al giro. ¿De acuerdo? Entonces, la rigidez no es otra cosa que el cociente del momento entre el giro. O sea, este giro ya pasarlo a dividir acá. Y tendríamos que la rigidez K del tramo AB es el momento de A entre el giro en A. Que sería, finalmente, si pasamos a dividir al momento A entre el giro en A, nos quedaría simplemente 4EI sobre L. Esta es la rigidez del elemento. Ese es el valor que tenemos que hallar para cada barra. Y en base a esta rigidez se distribuye el momento que es la diferencia entre el momento a la izquierda y el momento a la derecha en cada nudo. En base a esa rigidez del elemento. El elemento que tenga más rigidez lleva más. Siempre habrá dos elementos, el que está a la izquierda y a la derecha en una viga. En un pórtico, en un nudo puede llegar hasta 4 elementos, porque un nudo puede llegar 2 vigas, por el lado izquierdo y por el lado derecho del nudo, y 2 columnas, por arriba y por abajo del nudo. En una viga solamente llegan por izquierda y por derecha, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver cuál de las dos
la diferencia entre momentos la distribuiremos en función a esas rigideces. Entonces ya tenemos la expresión para calcular la rigidez también. Igualmente puede entenderse la rigidez a flexión del elemento que llamaremos K sub AB como el momento necesario que se debe aplicar en el extremo A para producir un giro de valor 1 en el extremo. Y va a dar lo mismo, 4EI sobre L. Bien, otro concepto necesario para aplicar el método. El factor de distribución. Cuando se aplica un momento a un cierto nudo, este momento se distribuye entre todos los elementos que convergen a dicho nudo, es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si para equilibrar el nudo tengo que aplicar un momento M, ese momento M se tiene que distribuir entre el elemento que llega por la izquierda, el elemento que llega por la derecha y el elemento que llega por abajo, si es un nudo de un pórtico, por ejemplo. Y cada uno de esos momentos, este momento se tiene que distribuir y no un tercio, un tercio, un tercio, sino en función a esa rigidez. El factor que va a medir esa distribución es lo que llamaremos factor de distribución, que tiene que ver con la rigidez de cada elemento en función a la rigidez de todos los elementos. Es decir, si tengo la rigidez de este elemento, de este elemento y de este elemento, a este elemento le da una fracción de todo el momento que será medido por el llamado factor de distribución. O sea, ese factor nos dice cómo distribuimos este momento M entre los tres elementos. Si fuese un nudo de viga, sabemos que solamente habría por el extremo izquierdo y por el extremo derecho no habría esa columna. De forma tal, lo que queremos decir es que el momento se distribuye entre los elementos que llegan al nudo. En este caso es un ejemplo con 3 elementos, entonces ese momento se distribuye entre los 3 elementos que llegan al nudo. ¿Qué decimos entonces? Que la distribución se da en proporción a la rigidez a la flexión de cada miembro que converge al nudo. Por lo tanto, llamaremos al factor de distribución alfa y J. Ya saben, el I es el nudo donde estamos estudiando, J es el nudo extremo de un cierto tramo. Para cierto miembro que se llame IJ. Y nos dice que el alfa para un cierto miembro es igual a la rigidez K y J, que ya hemos visto que es 4EI sobre L, ¿no es cierto? De ese miembro entre la suma de las rigideces de todos los miembros en el nudo, que llegan al nudo I. Por ejemplo, en este caso, estamos analizando el nudo, ¿no es cierto? Pero tendremos que analizar la rigidez de esta barra que llega por la izquierda del nudo, la rigidez de esta columna que llega por abajo del nudo, la rigidez de esta barra que llega por la derecha. Sumamos, las rigideces pueden ser diferentes, ¿no es cierto? K1, K2, K3. Nosotros le llamamos IJ porque este es el I y este será un J, pero este será otro J, ¿no es cierto? Porque esa fue una fórmula general. Y el otro extremo de la barra también será J. Pero diferente J. Digamos que este es el nudo 1, este sería el nudo 2, el 3, el 4. Entonces estamos hablando del K12, 13, K14. Y entonces el alfa para este lado, para obtener este momento MBA, será este momento por el alfa de BA. ¿Y cómo se obtiene el alfa de BA para este de acá? Será la rigidez del BA, que será de esta barra, dividida entre la suma de las rigideces de todos los elementos, de los 3, incluyendo el de BA. ¿No es cierto? Son 3 rigideces, la suma de los 3 va al denominador. Y para hallar el momento en BA me interesa el KBA de este lado, que lo tengo, repito, dividiendo el KBA este es el KBA, entre la suma
de todos los Ks que llegan al nudo. En este caso son 3, ¿no es cierto? Eso nos da la expresión para hallar el factor de distribución alfa y J. Veamos cuál es el procedimiento de análisis entonces. 1. Se identifican todos los nudos y los elementos de la estructura. Nudos y elementos. Por ejemplo, si tenemos una viga estática como esta, de varios tramos, aquí empotrado, apoyo, apoyo, una viga de varios tramos para que sea bien hiperestática, ¿no es cierto? Y apoyo acá. Y numeramos. Podemos llamar 1, este apoyo, ¿no es cierto? El nudo 2, el nudo 3, que es el apoyo 3, nudo 4, nudo 5, nudo 6. Por lo tanto, este tramo, por ejemplo, será el tramo 3, 4. Este tramo será el tramo 1, 2. Por eso es importante numerar los nudos, y a partir de numerar los nudos tendremos los tramos. En un pórtico lo mismo, numeramos los nudos y luego cada elemento, sea viga o columna, tendrá un nombre. Segundo, se evalúan las rigideces a flexión de cada elemento. La rigidez vale 4i sobre L, ya lo hemos calculado hace un momento. Se evalúan los factores de distribución de cada extremo del elemento. Antes de ver las cargas, ya podemos nosotros calcular la rigidez de todas las barras y calcular los alfas para cada lado. Si se dan cuenta, para este lado hay un alfa que será la rigidez de 1, 2 entre la suma de rigideces de 1, 2 y 2, 3. Pero por acá será otro alfa, para lo derecho del apoyo, porque será la rigidez de 2, 3 entre la suma de rigideces de 1, 2 y 2, 3. Entonces, podemos hallar los factores de distribución en cada extremo de barra. Algunas notas. La rigidez de un empotramiento se debe considerar infinita. Por lo tanto, el factor alfa y J para un elemento que llega a un empotramiento será de la siguiente manera. Quiero explicarles eso y luego lo vamos a plantear ahí. Si tenemos un empotramiento, tendríamos como que la barra que llega ahí, esta barra tiene una rigidez K. Pero aquí podemos pensar que hay una barra imaginaria con K infinito. Por eso el empotramiento no genera ninguna deformación, no permite ninguna deformación. Y para ello entonces asumimos un K de valor infinito. Entonces, cuando queremos hallar el alfa aquí, para este tramo, que sería el alfa, este es el nudo I, y acá será el nudo J, estaríamos hallando el alfa IJ, a que es igual a la rigidez del tramo, del elemento que estamos hallando, ¿no? Porque este momento de este lado es para este tramo, será la rigidez entre la suma de las dos rigideces, de esta y de esta. Sería abajo K más K infinito. K infinito. Y entonces ahí simplemente nos queda analizar lo siguiente. Cualquier valor que sea en numerador, abajo que tenemos K más K infinito, esto es infinito, la rigidez es infinita, tendríamos un valor como K entre infinito. Y cualquier número dividido entre infinito, sabemos que nos da 0. Y entonces, por eso decimos que la rigidez alfa y J se va a considerar igual a 0. Perdón, el factor de distribución alfa y J se va a considerar 0 para un extremo empotrado. ¿Por qué? Porque, como mencionamos acá, es la suma de las rigideces de la barra entre las rigideces que llegan al nudo en este extremo de la barra, que es el K de la barra más el K del empotramiento, que podemos asumir que es infinito. Y eso da 0. Entonces, el alfa y J será 0 para un empotramiento.
Otra nota, cuando el extremo de un elemento llega a un apoyo articulado, que también es bastante común, ¿cuánto será el factor de distribución? En este caso, más bien, tenemos lo siguiente, ya vamos a trabajarlo de frente aquí en la gráfica. Si tenemos esta articulación, la barra tendrá una rigidez cualquiera, K y J, pero aquí haremos como que existe una viga de rigidez cero, porque no existe en realidad, por eso le podemos llamar con rigidez cero. Y entonces su alfa, que es igual, el alfa para este lado de acá, lado derecho, para la barra que sí existe, será la rigidez de la barra entre la suma de las rigideces que llegan al nudo, que será la de la barra, acá su IJ, más la rigidez del evento, pero si el evento es ficticio, no tiene rigidez, dijimos, entonces tiene una rigidez cero. Cero más la rigidez de la barra sigue siendo la rigidez de la barra. Y entonces obtenemos que el alfa y J para un extremo articulado tendrá que ser 1. Entonces, para empotrado, el alfa es 0, para articulado, el alfa es 1. Siguiendo con la metodología, se evalúan los momentos de empotramiento en los extremos de los elementos con cargas aplicadas. Aquí se aplican todas las cargas externas. Se pueden utilizar las tablas que proporcionan los textos y se debe tener en cuenta la convención de signos, todo es horario. Más ejemplos, para una viga bien empotrada con dos cargas a los tercios, el momento de empotramiento vale 2PL sobre 9, con esos sentidos. Y la de bien empotrada con carga repartida pero parcial, solamente en media luz, los momentos de extremo tienen esos valores, 5 omega L cuadrado sobre 192 del lado donde está la carga, y 5 sobre omega L cuadrado sobre 192 en el lado que no está la carga. Luego hay que tabular todos los parámetros y coeficientes en columnas correspondientes a cada nudo y para todos los elementos que convergen a cada nudo. Todo esto lo vamos a explicar mejor cuando lo veamos ya en el ejemplo numérico, pero estos son los fundamentos que seguro cuando ya terminemos de hacer 2 ejemplos de método de Cross y vuelven a releer todos estos pasos, se van a dar cuenta que sí son más entendibles cuando ya uno conoce el método. Entonces, paso quinto es tabular todos los parámetros y coeficientes en columnas correspondientes a cada nudo y para cada elemento que converge a ese nudo. Luego, como paso 6, se inicia el proceso de distribución de momentos. Primero, asumimos que todos los nudos se encuentran restringidos, o sea, empotrados, y liberamos nudos alternos, comenzando con aquel grupo de nudos que tengan el nudo más desbalanceado. El nudo que tenga más desbalance entre izquierda y derecha, ahí comenzamos, tomamos ese y los nudos alternos, ningún nudo que sea consecutivo con ese. Hay que evaluar los momentos que equilibran el nudo liberado y distribuirlos hacia cada elemento en proporción a su alfa. Cada momento distribuido genera además un momento que se transporta hacia el otro extremo del elemento. Ya hemos dicho, cuando generamos un momento que vale 4EI sobre L por el giro, automáticamente en el otro extremo aparece otro momento en igual sentido, pero que vale la mitad, 2EI sobre L. El momento transportado, entonces, equivale a la mitad del momento distribuido. Eso se llama momento transportado, o momento distribuido y momento transportado. El momento distribuido es aquel que obtenemos al multiplicar el momento total en el nudo por la rigidez de la barra. Y eso a la vez se traduce en su otro momento que aparece en el otro extremo y que vale la mitad de este. En el método ya nos dijeron que hay que restringir los nudos que fueron liberados y liberar el grupo de nudos que habían quedado restringidos al inicio, porque hay que hacer 2 juegos de nudos. Uno se restringen y se liberan el otro. Luego, cuando se termine de trabajar, los que estaban liberados se restringen y se liberan el otro segundo paquete. Y así sucesivamente. Hay que evaluar el momento equilibrante en los nudos liberados y distribuirlo hacia cada elemento en proporción a su rigidez. Hay que transportar o transmitir cada momento distribuido hacia el otro extremo de un elemento, usando el factor 1 medio. O sea, si aquí aparece 4EI sobre L, al otro extremo tendrá que aparecer 2EI sobre L. Aunque el nudo del otro lado no gire, no experimente el giro, aparece ese momento.
Hay que repetir finalmente el proceso de liberación y restricción de todos los nudos en forma alterna. Y se termina el proceso con un ciclo donde se distribuyan momentos pequeños de acuerdo al nivel de aproximación que deseamos. En este ciclo ya no se deben transportar los momentos, solamente hay que distribuir. Los momentos finales se hallan sumando todos los momentos correspondientes a cada extremo, el de empotramiento y todos los momentos distribuidos y transportados. Bien, el método, que es un poco difícil por lo general de dominarlo a la primera que se nos presenta, vamos a aplicarlo a este ejemplo de una viga hiperestática de grado 2, en principio, y vamos a ver cómo resolverla con el método de Cross, ¿sí? Pero para ello vamos a hacer un primer intermedio aquí de 10 minutos, por favor, ¿ya? Vamos a alcanzar un poco la voz y en 10 minutos regresamos. Pero antes que salgan del